Hola, bienvenido a un nuevo video en mi canal. Particularmente en este vamos a hablar sobre cómo conseguir trabajo en educación privada. Mi nombre es Sebastián Recio y desde hace casi 20 años me dedico a la educación en este tipo de gestión y quiero darte una serie de consejos, tips y recomendaciones para que puedas hacer tu propio proceso de búsqueda laboral. Básicamente vamos a hablar de cómo contactarnos con las instituciones, de qué manera lo vamos a hacer a través de un correo electrónico, cómo armar un currículum vitae efectivo y finalmente algunas recomendaciones sobre la entrevista laboral. Pasamos ahora al primer tip. Bueno, el primer tip tiene que ver con la forma de encarar este proceso de búsqueda laboral. Yo siempre digo que para poder conseguir trabajo hay que hacer un trabajo previo. Y ese trabajo previo tiene que ver con el hecho de buscar cuáles son las instituciones privadas de tu zona y de allí poder empezar a establecer el contacto. Ese contacto puede ser de dos formas, y esta es la primera recomendación. Una forma puede ser enviarles currículum por mail a todas las escuelas que encuentres, y otra forma es más específica y filtrada. Mandar correos electrónicos a aquellas escuelas que realmente te interesen o que sus principios, valores y creencias tengan que ver con los tuyos. Las escuelas privadas se caracterizan por tener sus propios reglamentos, idearios y, como dije, principios, valores y creencias que a veces pueden o no coincidir con los principios, valores y creencias personales. Entonces, la primera recomendación es que busque las escuelas, revise sus páginas web, veas cómo es el contexto, revise las fotos, sus redes sociales y en función de eso poder ir seleccionándolas. Ahora, ¿cómo vamos a saber cuáles son las escuelas privadas? Te lo explicaré en el segundo tip. El segundo tip tiene que ver con la búsqueda concreta de las escuelas y para ello vamos a utilizar tres herramientas. La primera y más sencilla de usar es Google Maps. Dentro de su buscador vas a colegios privados y te va a marcar en tu zona cuáles son los que están más cercanos a tu ubicación y a su vez te va a permitir ingresar a las páginas web de esos colegios y de allí poder obtener el correo electrónico que guardarás en un archivo de Excel haciendo un listado de los mismos, nombre de colegio y correo electrónico para luego poder enviar los mails de manera organizada. La segunda herramienta es un buscador de escuelas que se llama Escuelas y Jardines. Tiene un filtro al comenzar. Acá vamos a colocar colegios. Acá deberás seleccionar si es primario o secundario lo que estás buscando. Y luego la ubicación. Como yo estoy en Córdoba capital, me aparece esta ubicación por defecto, pero puedes modificar y se pueden buscar en todo el país. Finalmente, en gestión va gestión privada. Así que básicamente los filtros tienen que quedarte así. Luego le damos a buscar y nos va a arrojar un listado de todos los colegios que esta página tiene en su base de datos e ingresando a esos colegios vas a poder obtener el correo electrónico, que es en fin de cuentas lo que estamos buscando. La tercera herramienta se llama orientapadres.com.ar y también es un buscador de escuelas. Sin embargo, acá los filtros son un poco diferentes a la página anterior. Acá donde dice el lugar, vamos a tener que primero filtrar, presionar acá buscar, y ahí nos van a aparecer una serie de condiciones que nosotros podemos seleccionar para que esa búsqueda sea más exacta. Vamos a buscar en gestión privada, provincia de Córdoba, se puede seleccionar eh, el partido, la localidad y después el nivel, ¿no? Marcamos por ahí nivel secundario, le damos buscar y de vuelta nos va a arrojar un listado de colegios donde al presionar el botón de ver vamos a poder ingresar y obtener el correo electrónico de esa escuela. Como te dije, te recomiendo ir realizando un Excel o una planilla de Google donde colocando nombre y colegio vas a poder hacer ese envío organizado de correos electrónicos que sería ya el siguiente tip. Una vez que ya tenemos el listado de correos electrónicos de las escuelas a donde queremos enviar el mail con nuestro currículum adjunto, vamos a tener que editar un poco esta presentación que te estoy haciendo del cuerpo de dicho mail. Básicamente tiene tres párrafos o tres secciones que a mí siempre me han resultado operativos y útiles al momento de la búsqueda laboral.
En el primero, vamos a acercar un poquito, en el primero le explicamos quiénes somos y qué queremos, ¿sí? Ponemos nuestro nombre, a qué cargo aspiramos y cómo nos hemos preparado. En el segundo, yo te recomiendo colocar los nombres de las materias del curso, la capacitación o la formación que tengas, como una especie de detalle, para que la persona que está leyendo ese correo electrónico, desde el momento en el que lo ve, sepa qué es lo que has hecho para ese cargo al que estás postulándote. En el último párrafo, dejamos abierta la puerta a una entrevista personal, ¿no? Dice, sin otro particular, me despido muy atentamente comentándole que estoy dispuesto a tener una entrevista personal por el medio que usted crea más conveniente. Eso a las personas que reciben estos correos electrónicos le da la pauta de que uno está dispuesto, ¿no? Que uno tiene esa disponibilidad para poder acercarse a la escuela o para poder hacerlo vía Zoom o vía streaming a esa entrevista personal y es un elemento que suma, ¿no? Así como los nombres de las materias de los cursos o las capacitaciones que tengas, este tercer párrafo también es un elemento que suma y mucho por la cuestión de la predisposición y la motivación al cargo, la motivación a querer conseguir ese trabajo. Lo siguiente que nosotros vamos a tener que preparar es nuestro currículum. Hay muchas versiones y formas de presentar un currículum. Yo siempre he buscado la que sea más operativa. Tengan en cuenta que muchas veces las personas que leen los currículum en una escuela no tienen mucho tiempo. Entonces tenemos que dejarle en claro desde el inicio quiénes somos, qué estudiamos, cómo nos perfeccionamos y cuál es nuestra experiencia laboral. Por eso básicamente para mí un currículum se divide en 5 partes. La primera de datos personales, la segunda de estudios realizados, la tercera de capacitación recibida, la cuarta de experiencia laboral y la quinta de otros datos de interés. Vamos a poner alguna explicación de cada uno de ellos. En los datos personales, básicamente uno tiene que decir quién es y cómo se contactan con vos. Entonces, ahí será muy importante poner el nombre y apellido, el DNI, la fecha de nacimiento. Y respecto al tema del contacto, el domicilio, esto tiene que ver una cuestión de ubicación espacial, ¿no? Si está cerca o lejos de la escuela, pensando en quien lo lee, ¿no? El teléfono, sugiero poner dos, uno principal y otro para dejar mensajes. Y el correo electrónico, que es importante para la comunicación a través de esta vía. Siempre un correo electrónico que sea de algún modo formal, no que suene gracioso, que sea una combinación de palabras no muy apropiada para la educación. Tengan en cuenta que lo que estamos tratando de hacer es mantener la atención de la persona que nos está leyendo en nuestro currículum. En general, un currículum se lee en 30 segundos. La persona busca el punto 1, el punto 2 y el punto 3 y a veces el punto 4 para determinar si el candidato tiene lo que se está buscando en la escuela. Entonces, en ese primer punto, fundamental establecer quién soy y cómo me contactan. El tema de la foto o no en los currículum ya es una decisión personal. Hay varias tendencias en la actualidad, que es no poner fotos y de hecho reducir la cantidad de datos que uno brinda para no condicionar al seleccionador. Entonces, ese elemento queda a tu criterio y verás si lo colocas o no. De colocar foto, se colocaría en el extremo superior derecho, ¿no? En esta sección blanca que quedó por acá. Como te dije, el formato este es muy minimalista y bastante sobrio. Uno puede utilizar diferentes tipos de modelos de currículum, más gráficos o no. Sepan que eso no influye demasiado, sino lo que influye es la información que transmitimos. En estudios realizados van las capacitaciones, en realidad las titulaciones de nivel formal que nosotros tenemos. Eh, yo lo ordeno así en tablas, de hecho te voy a dejar los modelos en la descripción de este video, porque me parece más operativo de leer, ¿no? El año en el que concluiste ese trayecto formativo, el título que se obtuvo, el título formal, el del analítico, realmente lo que obtuviste, partiendo desde el título del secundario o bachiller orientado en, y todo lo otro que estés haciendo o hayas hecho y quieras poner ahí.
El lugar hace referencia a la institución donde cursaste esas titulaciones y el estado tiene que ver con la cuestión de si ha sido finalizado, está en curso o no ha sido finalizado. Algunos detalles en este punto. Eh, en general se pone del secundario en adelante. El primario no se pone, salvo que uno quiera sumar un renglón o quiera presentarse en la escuela donde hizo el primario, porque se sobreentiende que si terminaste el secundario, obviamente terminaste el primario. Respecto a capacitaciones o a titulaciones de nivel superior y universitario, en general se ponen aquellas que estén avanzadas o estén finalizadas. Aquellos trayectos formativos que no terminaste o que no recuerdas o que son de hace más de 5 años, yo no lo pondría. Recuerden que uno de los principios de los currículum es decir siempre la verdad y que nada de lo que esté puesto acá pueda llevar a error a tu seleccionador. En el tema de la capacitación recibida van los cursos o trayectos de capacitación que hayamos hecho en cualquier etapa y en cualquier lugar, pero que tengan que ver con el puesto al que nos estamos presentando. Si estamos presentándonos para ser preceptores o secretarios escolares, tendrán que ver los trayectos de capacitación vinculados a educación. En el caso de otros puestos laborales como profesores o directivos, bueno, tendrán que ver la experiencia docente y la capacitación docente que hayamos recibido en ese nivel. La organización es prácticamente la misma que el punto anterior. El año de finalización, el curso realizado, la institución y el estado. Finalizado, no finalizado o cursando. Lo que sí sugiero, así como hicimos en el cuerpo del correo del mail, en aquellas capacitaciones que tengan que ver específicamente con el cargo que estás buscando, colocar el nombre de las materias para reafirmar a nuestro seleccionador que estás formado en esa área o en ese ámbito, ¿no? Entonces, si no lo leyó en el cuerpo del mail, lo leerá acá. Siempre estamos tratando de buscar su atención y que no se despegue de nuestro currículum y pase al siguiente. La capacitación la pueden organizar de lo más nuevo a lo más viejo y esa es mi sugerencia principal. Respecto a la experiencia laboral, acá en teoría uno debería poner aquellos trayectos laborales que tienen que ver con el cargo o el puesto que uno está buscando. Y si uno no tiene en esa área algún trabajo que tenga que ver con la relación con la gente, el manejo de personal, la resolución de conflictos, que son elementos comunes a todos los puestos y a todos los cargos de la educación. Y un detalle, acá donde dice trabajo realizado, quiero que se pongan el foco en qué habilidades o qué herramientas adquirieron en esos puestos de trabajo. No importa si uno fue suplente 2 semanas, pero uno pudo haber adquirido ahí manejo de aula, planificación docente, desarrollo de programas, desarrollo de proyectos, y eso importa más a mi juicio, que el hecho de haber estado en tal o cual institución o haber estado una determinada cantidad de tiempo. Entonces, en la experiencia laboral debes concentrarte en eh, las habilidades, los trabajos, las cuestiones que fuiste adquiriendo al ir desarrollándote en ese puesto. Por último, en otros datos de interés se coloca lo que no entró en los otros puntos. Yo siempre digo que es como una especie de comodín. Acá uno puede colocar la disponibilidad horaria, si tiene movilidad, si tiene alguna habilidad en herramientas informáticas, si tiene algún conocimiento de idioma, o si tiene alguna habilidad en otro campo, ¿no? Por ejemplo, si es músico, si trabaja en algún proyecto social, si tiene alguna experiencia en otro tipo de trabajos que no sea el educativo, como por ejemplo dar clases particulares, pertenecer al grupo Scout, saber cantar o ser profesor de danza folclórica. Son todos elementos que quizás pueden sumar. El tema de la disponibilidad horaria y la movilidad le dan a la persona que está seleccionando una perspectiva de tus posibilidades a nivel laboral, ¿no? Si uno le dice que tiene disponibilidad horaria
y aunque el colegio quede lejos, tiene movilidad, son elementos que van sumando. Piensa siempre, cuando estés armando tu currículum, en aquellas cosas que sumen y no en aquellas cosas que resten. El quinto tip o recomendación tiene que ver con la entrevista, ¿no? Después de haber enviado los correos, haber adjuntado un buen currículum en las escuelas que están buscando y que tienen las vacantes para el cargo al que te estás postulando, si ha sido relevante tu currículum o tu experiencia les parece satisfactoria, van a llamarte a una entrevista laboral. Entonces acá una serie de recomendaciones. En general, las escuelas, ahora no sé tanto, pero en general no te llaman desde un teléfono celular. Entonces, si has mandado muchos currículum, es muy probable que te llamen desde un número desconocido o privado. Deberás atender la llamada. En general no llaman dos veces. Luego, vas a tener que tener en cuenta sobre qué se va a basar la entrevista laboral. Y la entrevista laboral se va a basar sobre lo que ellos conocen de vos, es decir, sobre tu currículum. Entonces, para ir preparado a esa entrevista deberás releer lo que propusiste en ese currículum y repasar aquellos elementos de capacitación, de formación que han sido los ejes de tu propuesta, ¿no? Muchas veces me dicen, profe, estoy nervioso, estoy nerviosa, tengo miedo, me llamaron, ¿qué hago? Bueno, para mí siempre el conocimiento es una herramienta que da tranquilidad. Entonces, repasar el currículum, repasar cada uno de los puntos que colocaste y luego repasar o releer los apuntes de los cursos, las clases que tuviste, algunos elementos que tienen que ver con educación que son como más importantes o relevantes, trayectoria escolar, psicología adolescente o psicología infantil, problemáticas de violencia, convivencia, bullying, siempre tener presente eso como herramienta o estrategia para la entrevista. La entrevista se basará sobre eso. No indagarán demasiado en tu vida personal y en otras experiencias. Se basará en lo que la escuela está buscando y lo que tú has propuesto. Finalmente, las entrevistas siempre tienen un horario predeterminado y es recomendable llegar 5 minutos antes, no muy temprano y obviamente jamás tarde, porque son elementos que denotan tu interés y tu responsabilidad frente a lo que esa institución está pidiendo, ¿no? Entonces siempre llegar 5 minutos antes, ir con una presentación personal acorde y luego entablar el dinamismo de la entrevista de la mejor manera posible. Saludar, ver de qué manera te saludan, si es de lejos, si es con el puño. Siempre responder a eso, si te invitan a algo, un café, agua, siempre recibir, aunque después uno no se lo tome. Siempre tener esa dinámica positiva y esa energía positiva de quien va a ser entrevistado para un posible puesto de trabajo. Lo que hacemos o lo que queremos encontrar, las personas que a veces hemos seleccionado personal para educación en quienes van a ser entrevistados, es esas ganas de trabajar. Entonces, tiene buena energía, tiene muchas ganas, está motivado y encima conoce del puesto laboral en el cual se va a desempeñar y eso suma un montón de puntos respecto de esa presentación que antes fue fría y mediada por la tecnología, ahora que te están viendo en persona. Bueno, y ahora vamos al extra, ¿no? Después de esos 5 puntos que he descrito antes en el resto de la presentación, te comento cuál es el extra. El extra tiene que ver con cierto nivel de perseverancia. Muchas veces mandamos currículum, nos quedamos esperando, no pasa nada, nos bajoneamos y entonces abandonamos la idea de trabajar en educación privada. Yo tenía un jefe en una de las instituciones donde trabajé que decía, presencia es vigencia. Y sin ser invasivos, ni ser cargosos, ni ser pesados, yo les voy a sugerir como una especie de estrategia de presencia. La primera parte tiene que ver con lo que ya hicimos, enviar el currículum a una institución escolar. En general yo sugiero esta estrategia para aquellas escuelas donde uno dice, bueno, yo sería feliz trabajando acá. Entonces, la primera parte tiene que ver con enviar el currículum. Vamos a dejar pasar un tiempo, vamos a ver si hay algún tipo de respuesta. Si no la hay, la segunda parte de la estrategia tiene que ver con ir personalmente a la escuela y entregar el currículum en formato papel.
Luego dejamos pasar un tiempo y si aún no hay respuestas, podemos ir a la escuela y pedir una entrevista con el directivo. 2 minutos para manifestarle que nosotros tenemos esas ganas y esa motivación de desempeñar algún puesto de trabajo dentro de esa institución. Finalmente, al otro día de que te haya dado la entrevista, en general suelen ser conversaciones muy amenas y rápidas, donde uno, como les dije, en 2 minutos tiene que decirle, hola, ¿qué tal? Soy tal, me formé para tal y estoy interesado, le he mandado currículum, estoy interesado en cubrir algún cargo dentro de su institución. Al otro día le mandamos un correo electrónico de agradecimiento por su tiempo. Todos estos elementos van a ir sembrando una pequeña semillita que cuando haga en la institución que surja ese espacio de trabajo, va a activar esa memoria de decir, bueno, nos mandaron un currículum, me lo mandaron por mail, me lo trajeron impreso, charlé con esta persona, llámenlo. ¿No? Me parece que a mí me ha funcionado un par de veces, me parece que esa estrategia está buena para ir generando esta presencia es vigencia. Si después de todo esto no ocurrió nada, entonces se activa un nuevo desafío. ¿Cuál es el nuevo desafío? Capacitarse más, formarse más, actualizar el currículum, enriquecer ese currículum y empezar el proceso de nuevo. De vuelta, sin ser cargosos, sin ser pesados, sin ser asfixiantes. Pero me parece que con los 5 tips y este extra vas a tener las herramientas necesarias para poder empezar a encarar esta búsqueda laboral en el espacio de la educación privada. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final del video y nos estaremos viendo en alguna otra entrega. Te sugiero que te suscribas a mi canal y le des un me gusta si realmente esta información te ha resultado útil y que veas los videos que te propongo ahora en la finalización de este para que sigas encontrando nuevas alternativas de formación y capacitación desde la perspectiva de la educación privada. Muchas gracias.